Buenas tardes, mi nombre es Isabela Caicedo. En el día de hoy seré coordinadora del panel de discusión y a continuación les presento a mi compañera Paola Vázquez, es una de nuestras panelistas. Adelante, compañera. Soy la panelista Paola Vázquez. Para mí es un placer estar en este panel de discusión. Bueno, iniciaremos este panel de discusión con un resumen crítico acerca del texto Soto, una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, la propuesta de Ignacio Martín Baró desde la psicología social. Iniciaremos con una pregunta de lectura de sensibilidad. Bueno, compañera, ¿con qué experiencia personal o social relaciona usted la lectura? Para mí es muy importante tener en cuenta la psicología social, ya que este es un factor muy importante, el cual nos ayuda a mejorar las relaciones con los demás, el poder comunicarnos de una manera mejor y poder fortalecer nuestros vínculos socioafectivos, ya que está basado en cómo percibimos en las personas y cómo desarrollamos sentimientos positivos y negativos entre ellos. Bueno, con base a esta pregunta, tengo algo que añadir a la respuesta de la compañera. Bueno, para mi concepto, yo tuve unas experiencias sociales al conocer este texto y fue el abandono que existe en Colombia con los hogares y territorios más vulnerables por parte de los entes gubernamentales. Me sentí como la psicología cuando inició, que se tuvo que plantear muchas teorías para que pudiera surgir a sí mismo como está la sociedad, tratando de buscar fuentes, estudios y resultados para no ser atropellados y tener una mejor vida en general. Bueno, compañeras, continuamos con las preguntas de lectura analítica. Identifique con sus propias palabras la idea central de la tesis. Para mí esta tesis intenta hacer una reflexión sobre cómo se ha construido el sentido de la praxis científica. Para ello, aparte de una reconstrucción de la historia del pensamiento, tomando como eje articulador los descubrimientos científicos, especialmente los grandes descubrimientos de la física, y su repercusión en la formación del sentido común que propone la modernidad. Una vez establecido este primer objetivo, analicé el efecto del sentido moderno sobre las ciencias sociales, dando énfasis a la psicología social y la crisis epistemológica de que sufrió en décadas pasadas, demostrando la relación entre las crisis de la modernidad y la psicología social. Bueno, yo pienso que en esta idea central de la tesis, el autor quiere dar a conocer que la psicología social es de gran importancia para la sociedad, comunidades, debido a que esta busca es intervenir y mostrar la parte positiva de las adversidades sociales que se ven cada día, y que el individuo pueda tener una mejor conducta. Está claro por qué la psicología lo que busca es estudiar el comportamiento del ser humano. Asimismo, está lo que busca es mejorar la sociedad, mejorar la relación de la sociedad por medio de intervenciones en las comunidades, y lo que busca es un ejemplo basado en la experiencia que les permita el protagonismo que necesitan los distintos problemas latinoamericanos. Bueno, compañeras, continuamos con la siguiente pregunta. Identifique y describa con sus propias palabras los conceptos principales que aparecen en la lectura. Para mí los conceptos principales son creer, entre otras teorías, la comparación que le da al individuo en su estabilidad, en las opiniones, cuando siente que son compartidas por otro, en el cuestionamiento de orden social y en que el ser humano racional es capaz de pensar y actuar, brindar un nuevo valor universal y apoyar la conciencia científica. No se tiene que someter necesariamente a una base religiosa, sino a una búsqueda de orden como nueva fuente de verdad y razón, de ser para la ciencia y se convierte singularmente en su elemento. Uno de los problemas de la filosofía moderna que inevitablemente encontramos en la psicología, porque los filósofos racionalistas consideran a la virtud como una adecuación a la conducta con la verdad y la verdad a su vez. Entonces, la educación a nuestro pensamiento y la realidad. El problema principal para este tipo de filósofos es tipo epistemológico y estriba en la búsqueda de la incertidumbre de nuestro conocimiento.
Por eso, la realidad en definitiva es la fundamentación del conocimiento. Acá los conceptos principales que yo coloqué con base a la lectura fueron el pensamiento científico, que el pensamiento científico es un modo de razonamiento, una capacidad mental de los seres humanos que se basa en el análisis de los fenómenos naturales y sociales del mundo real desde el punto de vista del método científico mediante la observación y la experimentación para la resolución de problemas. Otro concepto principal fueron las crisis epistemológicas. Bueno, las crisis epistemológicas se producen cuando los esquemas que sostienen la propia interpretación del mundo se ponen en tela de juicio, ya sea a causa de sus deficiencias propias o porque se enfrentan con otros esquemas. Y por último, la praxis científica. Bueno, la praxis científica se trata de un concepto que se utiliza en oposición a la teoría. El término suele usarse para denominar el proceso por el cual una teoría pasa a formar parte de una experiencia vivida. Continuamos con la pregunta de lectura crítica. Bueno, compañera, cómo la temática del texto contribuye al desarrollo de su rol como psicólogo social y a la comprensión de los fenómenos sociales en su contexto. Analizando la propuesta de Ignacio Martín Baro, lo que permite reflexionar sobre el metasentido de la praxis científica en psicología social, está en el enfoque ayudando a comprender cómo la psicóloga social se ha desarrollado y enfrentado desafíos, lo que a su vez influye a la comprensión de los fenómenos sociales en su contexto. Como psicóloga analizaré cómo las personas interactúan en diferentes situaciones sociales y cómo estas situaciones influyen en su comportamiento, actitudes y emociones. También para comprender cómo los prejuicios y la discriminación pueden afectar a los individuos y grupos en la sociedad y desarrollar intervenciones para promover la igualdad y la justicia social. En resumen, en mi rol de psicóloga utilizo mis conocimientos y habilidades para estudiar y mejorar las relaciones humanas y las dinámicas sociales. Bueno, continuamos con el resumen crítico de Soto, una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica. La propuesta de Ignacio Martín Baró desde la psicología social. Aquí es con base desde la página 63 a la página 68. Y las preguntas de lectura de sensibilidad es la siguiente. Compañera, ¿con qué experiencia personal o social relaciona usted la lectura? Como hemos venido hablando anteriormente, la psicología social es muy importante en nuestra vida cotidiana, ya que es un factor muy importante a la hora de socializar o tener vínculos con los demás. Es un ente que nos ayuda a entender y mejorar las pautas con las cuales socializamos, el saber cómo manejar nuestras emociones y enfrentar los problemas que día a día se nos presentan. Bueno, yo acá le doy mi punto de vista y es que para responder a estas cuestiones intentaremos una pequeña deconstrucción de la historia moderna de las ideas para poder ubicarnos. Como parte de este proceso histórico, una vez ubicados y teniendo en cuenta que el estudio de su obra como neófito nos sugirió una aplicación práctica y efectiva de la psicología en lugar de una crisis teórica, retomaremos las ideas principales de Martín en un intento de proporcionar salida a la crisis, sin perder de vista la posibilidad de comenzar una segunda crisis al, como el principito, descubrir que no estamos solos teniendo en cuenta todo lo anterior. El objetivo principal de nuestra tesis doctoral es exponer los elementos teóricos y pragmáticos que hacen de la obra de Martín un modelo a seguir para la ciencia social. Continuamos con las preguntas de lectura analítica. Compañera, identifique con sus propias palabras la idea central de esta tesis. Si echamos un vistazo a los elementos que han caracterizado la forma de vida del sujeto moderno, podemos observar que muchas de las cosas que han denominado como naturales son el reflejo de la falta de perspectiva que ha dominado las conciencias y las acciones humanas, especialmente en el siglo pasado. Esta visión tan poco previsora no solo afecta al sujeto común, sino que el científico, de acuerdo con los derroteros
a donde la conduzca su labor, se verá inducido a convertir sus razonamientos en otro, reflejos de la aplastante lógica moderna que inevitablemente conduce en un sentido el destino y el progreso como una fuerza imparable. Esta dirección no suele ser motivo de reflexión para el científico, sino que se acepta como una ética o moral determinada por la propia evolución, digamos, del conocimiento científico, constituyendo así un tándem perfecto entre pensamiento, acción y dirección, sin que la crítica vaya más allá del propio conocimiento. Bueno, yo pienso que esta tesis intenta hacer una reflexión sobre cómo ha construido el sentido de la praxis científica. Para ello, parte de una reconstrucción de la historia del pensamiento científico, tomando como eje articulador los descubrimientos científicos, especialmente los grandes descubrimientos de la física y su repercusión en la formación del sentido común que propone la modernidad. Una vez establecido este primer objetivo, analizamos el efecto sentido moderno sobre las ciencias sociales, dando énfasis a la psicología social y la crisis epistemológica que sufrió en décadas pasadas. Continuamos. Identifica y describa con sus propias palabras los conceptos principales que aparecen en la lectura. En mi opinión, las ideas principales es un fenómeno de importancia que afecta de modo decisivo a la constitución actual de la psicología social. Ellos no quieren decir que las prácticas científicas se hayan transformado radicalmente, pero sin embargo se han producido una ruptura al menos en ciertos sectores importantes de la disciplina, en la dirección de una mayor conciencia reflexiva y de una mayor tolerancia de la pluralidad. Por eso es un texto que brinda aportes muy importantes, empezando que explica las causas de las crisis que han existido y cómo cómo estas han afectado a la psicología social a lo largo de sus años y cómo las prácticas científicas se han transformado radicalmente y al aspecto moderno de las ciencias sociales han dado énfasis que están obteniendo. Uno de los conceptos principales que aparecen en la lectura es el empirismo lógico. El empirismo lógico es el que limita la validez del método científico al empírico y verificable. Seguimos con protestantismo. Bueno, el protestantismo es una recta protesta. Seguimos con el anacronismo. Bueno, un anacronismo se refiere a algo que no se corresponde o parece no corresponderse con la época a la que se hace referencia. Panelista, continuamos con la pregunta de lectura crítica. ¿Cómo la temática del texto contribuye al desarrollo de su rol como psicóloga social y a la comprensión de los fenómenos sociales en su contexto? Bueno, el texto contribuye de gran manera a mi rol como futura psicóloga en el ámbito. De gran manera como futura psicóloga, ya que dentro de mi contexto y frente a las personas que nos rodean, el saber socializar tomando pautas para así saber llegar a la gente para entender su comportamiento y también sus emociones. De igual forma, el porqué de su actuar, todo esto indicando desde la parte de socialización, ya que el ser humano desde que nace es un ser social destinado a vivir en un mundo social, pues día a día vivimos en un proceso continuo a socializarnos. De igual forma apunta a mi rol al análisis crítico para así fortalecer mis capacidades. Continuamos con el resumen crítico con base al Bocanegra, el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana, Psicología para América Latina, la página 29. Bueno, compañera panelista, ¿con qué experiencia personal o social relaciona usted la lectura? Todas estas teorías y artículos escritas por los diferentes autores o profesionales académicos nos ayudan a entender el comportamiento humano, el cómo mejorar nuestras relaciones o vínculos sociales y nuestras emociones. Si bien el psicólogo social es muy importante en nuestra vida cotidiana, ya que nos ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas a través de su intervención y ayuda a mejorar nuestras capacidades y habilidades para que como seres humanos podamos analizar, mejorar la realidad
en las diferentes opciones que se nos presenten en la vida cotidiana. Acá el psicólogo social se presenta como un agente inmerso en un entramado de relaciones que le permiten conectarse con la realidad social, no solo dentro de lo académico, sino también conectarse dentro de lo afectivo y emocional. Entrar a ser parte de la realidad social como investigador social, como actor participante, que ejemplifica el proceso de reflexividad referido por Ibáñez en 1994, Hergen en 1999 y Bourdieu en 2005, entre otros. Panelista, continuamos con la lectura analítica. Pregunta de la lectura analítica. Identifique con sus propias palabras la idea central de esta tesis. El autor es claro al darnos a entender la relación entre la realidad concebida como un objetivo de estudio, de intervención y el quehacer del psicólogo social, su estrategia de acción y su producción, lo cual convoca una reflexión acerca del papel como profesional y ejerce en tanto como contribuye a dar contenido y dar forma a esta realidad, generando garantías a la población, siendo agentes de salud, bienestar y oportunidades para cada miembro de la sociedad. Continúo con la siguiente pregunta. Identifique y describa con sus propias palabras los conceptos principales que aparecen en la lectura. Ideas principales en lo social es la percepción que el ser humano tiene a partir de su inversión en un lugar determinado por el momento o contexto. También las habilidades y experiencias de los aprendizajes de empleados son ejemplos de activos e intangibles, y también en las relaciones que se dan con las personas en el día a día de nuestro convivir como personas en esta sociedad. Acá como conceptos principales está los modelos importados. Los modelos importados son las construcciones mentales los cuales permiten la realidad a un fenómeno, en este caso la psicología. Y por último, la inestabilidad política. Alteraciones en la vida política generando incapacidad de función óptimamente general de forma general. Panelista, continuamos con la pregunta de lectura crítica. ¿Cómo la temática del texto contribuye al desarrollo de su rol como psicóloga social y a la comprensión de los fenómenos sociales en su contexto? Bueno, como rol de psicología, yo creo que me ayudaría a fortalecer mis conocimientos y las relaciones con las personas, también a saber diferencias cada problema que tenga mi paciente y poder establecer un mejor diálogo. Creo que es fundamental estos conceptos en la parte de aprendizaje como futura psicóloga, ya que me ayuda a fortalecer y aprender más sobre la parte social y así me capacito mejor como psicóloga. De la actividad. Concluyo que la psicología social en América Latina se enfrenta a una serie de desafíos únicos. En el contexto colombiano, por ejemplo, la historia de conflictos armados, desplazamientos forzados y desigualdad socioeconómica ha dejado profundas huellas en la psicología colectiva de nuestra población. Por lo tanto, es fundamental que los psicólogos sociales comprendamos estas realidades históricas, culturales, para poder abordar adecuadamente las necesidades de nuestras comunidades. Además la lectura subrayada, la necesidad de construir una sólida en torno a la psicología social en Colombia. Esto puede implicar colaboraciones interdisciplinarias con sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales y otros profesionales para abordar de manera integral los problemas sociales que enfrentamos. En resumen, la lectura que hemos analizado nos brinda una visión valiosa sobre el papel de la psicología social en América Latina y su relevancia en el contexto colombiano. Como futuros psicólogos es fundamental que reconozcamos la importancia de centrarnos en un análisis profundo de nuestras realidades locales y trabajar en colaboración con las comunidades para abordar los desafíos sociales
promover el bienestar sociopsicológico. Bueno, esto ha sido todo en nuestro panel de discusión y muchas gracias por la atención. Muchas gracias por todo.